La ciencia cada vez reposa en menos manos, manos expertas, iniciadas en el arte de la cognición subvencionada. De manera que para hacer uso de la racionalidad y el escepticismo debemos hacer un acto de confianza, de entrega, fideísmo hacia lo que la ciencia nos propugna a título de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos, supersapientes. Empezaba a echaros de menos. Si notáis un mogollón aquí es porque tengo el móvil haciendo de grabadora para que el audio pueda escucharse con nitidez. Quisiera hablar en esta ocasión de la creciente confesionalización de nuestras creencias llamadas científicas. Véase que utilizo ya una contradicción en el término, hablando de creencia y de científico, que debiera aludir a comprobación, a estricta y desnuda y neutra empiria, etc. Pero nuestras repúblicas sedicentes democráticas empiezan a masificarse en el sentido del entusiasmo religioso, de manera que empiezan a palpitar también en una especie de fervor, catecumenal, pero no iniciático, sino fervor de adscripción parroquial religiosa hacia los grandes dogmas, apoyados por un clima de excepción, espoleados por esta idea casi milenarista de final inminente por causa de algún desastre natural. Incendios climáticos, lloviznas diluviales, virus, cometas destructivos, extraterrestres ávidos de recuperar en su conquista especial War of the Worlds. Bueno, se trata de que la pop culture y el devenir de la ciencia subvencionada y la depauperación del criterio ciudadano en esa especie de vulgo de república totalitaria están haciendo una sinergia fatídica. De manera que la gente profesa una estricta religión sin saberlo y encima en la conciencia de que vive en el mundo más racional y más escéptico posible. Con un resultado tal que todo es absolutamente filfa y truño y que todo lo que se desajuste a ese truño subvencionado único impuesto mediante el marketing y toda la estrategia de la guerra ideológica, todo eso se convierte en herejía. Todo lo que se separe de ese truño subvencionado. Acabo de ver hace unos días la película Oppenheimer, ¿de acuerdo? Y allí se esboza en la creación de la bomba H. La bomba atómica. La bomba H vendrá después, y como gran bomba termonuclear, etc. Y viéndola, empecé a reparar en todo lo que esa película es simbólica y religiosamente, y me preguntaba si mis congéneres lo percibirían del modo como yo, hasta qué punto esa película es absoluta religión, y pasando encima por ser uno de los grandes hitos de la ciencia experimental. ¿A qué voy? A que en primer lugar toda la censura, hay una censura brutal y toda la discrepancia respecto de la verosimilitud, de la velocidad más bien, y de la realidad de la bomba atómica. Todo eso ha sido censurado en YouTube, y hay que ir a BitChute, hay que ir a Libri, a Odyssey, etcétera, para encontrar las fuentes de todos los detractores de que tal cosa como la bomba atómica haya existido realmente. Fijándonos únicamente en la teoría de la bomba atómica, de pronto nos damos cuenta de que se está aludiendo, primero en una ocasión, a una categoría extraída directamente de H.G. Wells y de la ciencia ficción, la bomba atómica, que intenta resonar en el poder de Atón, en el poder del átomo, el poder de hacer la fisión de la unidad de Atón, el poder del Sol, el poder del uno, de la mónada. La bomba atómica presume que separando esa unidad atómica, dividiendo el protón, se puede generar una energía que es una energía cosmogónica, es la energía de la creación, que es lo que todas las religiones han señalado, dista del poder del uno al poder de la dualidad en la llamada caída, que después se invoca, como sabéis, por parte de la ciencia, en la idea del Big Bang, en la idea de la creación del universo. Esto es tanto más
más visible en la figura de la bomba H, que directamente la H tiene el protón 1 y que pretende utilizar la fisión para poder reintegrar la dualidad en una nueva unidad, en una especie de reversión del proceso cosmogónico, en una especie de idea casi litúrgica de recuperación de la unidad, la llamada bomba termonuclear. Pues bien, viendo esto y la alusión constante al uranio, al dios de la destrucción, Urano, que es el dios del cielo y el dios que profesa todo el culto ario, ancestral, hiperbóreo, que se invoca a través del símbolo de la cruz, ¿no? que alude directamente, simbólicamente, a ese movimiento axial de respiración del universo, a Urano, a Plutón, el señor de la destrucción, rey del inframundo y sobradamente conocido como el gran destructor, el más personal de los planetas transpersonales, que gobierna en sus tránsitos las crisis y el dolor regenerativo, transformador y apoderador, pero en suma doloroso y destructor, que gobierna nuestras propias vidas. Viendo eso, para mí quedó absolutamente patente que estábamos hablando de algo religioso. Pues claro, el tema es que esta religión subrepticia, considerada la verdad científica a la que hay que aludir en un acto de confianza hacia los grandes catecúmenos, de los detentadores de esa sabiduría críptica y subvencionada, está permitiendo una irracionalización de los procesos de dación del consentimiento para la instauración de medidas coercitivas. Siempre ha existido en las repúblicas liberales, que España jamás ha profesado un criterio de libertad de pensamiento en ninguno de sus textos jurídicos fundacionales, jamás. Pero supuestamente las repúblicas liberales pretendían basarse en el llamado contrato social, por el cual cada medida intromisiva respecto de nuestra esfera sagrada de maniobra y libertad, autodefinición, pensamiento, construcción existencial, religión, etc., venía basada en un consentimiento primordial, a través del llamado contrato social, por el cual entregamos nuestra capacidad de autocomponer los conflictos, de usar la fuerza, en pro de entregar todo eso a un leviatán que nos protegiera y que administrara el ejercicio de las libertades. Pues bien, ese antiguo contrato social se basaba únicamente, como ya acabo de aludir, a la defensa de las libertades estrictamente fundamentales, llamadas los derechos negativos, llamados los derechos civiles. Pues bien, esto ha cambiado hacia un vocabulario muchísimo más religioso, hacia los nuevos valores de la posmodernidad. La calentología en sus nuevas iglesias, la defensa de la identidad de género, la instauración de un régimen socialista transnacional de tipo comunitarista que vele por los menesterosos a nivel global, en una suerte de socialismo utópico tecnológico por el cual se va creciendo en una inteligencia algorítmica que resuelva los problemas de distribución de la renta. La subsecuente instauración de un transhumanismo al más puro estilo Homo Deus, por el cual la naturaleza humana en toda su imperfección evolutiva puede salvarse gracias al uso de esa misma tecnología, creando una especie de fusión de la razón tecnológica y esa nueva divinidad cibertrónica con nuestra propia naturaleza, reciclando al ser humano en una nueva carta de naturaleza. Pues todos estos valores nos conducen a la instauración de un credo, de un fuero religioso, que se ha dado, en suma, estemos rodeados de todo tipo de actos de fe en cuyos márgenes se milita para evitar que se emponzoñe su sacrosantidad. Véase, cualquier persona que ponga en duda el cambio climático, cualquier persona que ponga en duda los virus, cualquier persona que ponga en duda las bombas atómicas, por cualquier persona que ponga en duda el espacio exterior, la esfericidad de la Tierra, la sacrosantidad de la ciencia subvencionada, la parcialidad de los científicos que han recibido a través de esas concurrencias competitivas toda esa suma de dinero
para la instauración de proyectos científicos predeterminados del objetivo en compañía con las grandes mercantiles de la farmacia, etcétera, etcétera. Todos esos se convierten en negacionistas, herejes del sistema, seres peligrosos que hay que censurar y extirpar de las redes sociales y de cualquier medio de divulgación. Seres que están incurriendo en un delito, véase lo que digo, de mentira, por parte de las instituciones de clarificación de datos, los nuevos ministerios de la verdad, los nuevos defensores de la verdad, con mayúsculas, véase, el clásico aparato más casposo de censura de cualquier régimen censurador distópico totalitario. Es decir, que cualquier persona que intente configurar conforme a un esquema tradicional, un esquema que ha operado en el conocimiento sapiencial de todos los tiempos, su cosmología, su visión del mundo, aquello que opera conforme a su naturaleza, una naturaleza que se ha considerado siempre divina y que ha operado a un nivel simbólico a través de procesos de pensamiento analógico para equiparar al microcosmos humano con el macrocosmos, es decir, unir al ser humano con las estrellas y, por lo tanto, manejar su verticalidad en el tránsito de su actividad hacia Dios. Todo ese conocimiento que ha operado en la sabiduría perenne de todos los tiempos y que al cabo de los procesos críticos, al cabo de la romanidad, al cabo de la Edad Media y al cabo de nuestra decrépita edad de Piscis y el deceso del cristianismo está sucediendo también, toda esa sabiduría que ha ayudado en esos momentos críticos, hoy día se considera mentira, delito, y es merecedora de censura en un nuevo dogmatismo contra la herejía de tipo estrictamente catequista, obtuso e inquisitorial. Lo que quisiera decir, Super Sapiens, y ya con esto termino, y si habéis llegado hasta esta parte, os saludo por vuestra tenacidad auditiva, es que no debemos dejarnos llevar por el fervor en la confianza hacia todas esas estancias de la física y la ciencia teóricas que se intentan arrogar una capacidad de definición cosmológica de nuestra realidad. Para eso comprobaréis que empieza a utilizarse como una apostilla la palabra cuántico para intentar atribuir como sacrosantidad a todo lo que se está diciendo, casi como una capacidad de darle un toque de verosimilitud y al tiempo de prodigio a todo lo que se intenta decir. El mundo cuántico, la computación cuántica, el salto cuántico, la trascendencia cuántica, la identidad cuántica, todas esas instituciones de la nueva religión de la que vendrá para la nueva era secular, apoyada por todas esas derivas que están existiendo pseudo gnósticas de la liberación humana, basada en la inminente llegada de una confederación galáctica que pondrá fin a un ciclo de decepción, a la capacidad de hacer una ingeniería protésica neurológica que dispare hasta puntos insospechados nuestras capacidades cognitivas en adelante cibertrónicas, a la capacidad de subordinarnos a una inteligencia artificial que en un análisis de Big Data por vía de algoritmos logre racionalizar hasta un punto de la excelencia paradisíaca en nuestras sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esas nuevas utopías se está pretextando el recorte y una creciente intromisión sobre nuestras libertades, en el sentido de ir provocando que aceptemos la censura de nuestra libertad ambulatoria, que aceptemos vivir en smart cities del nuevo orden mundial, que aceptemos que el Estado se arrogue la propiedad de los hijos, declarando que los padres no son propietarios de sus hijos y que debiera reglarse la procreación humana a través de los llamados derechos reproductivos, que es la continuación, la nefasta continuación de la profilaxis, en el sentido de ir imponiendo cada vez más un control estatal a través de licencias de embarazo, la reproducción humana. Estamos consintiendo que se nos envían mensajes de texto a la sazón de algún tipo de previamente creada cínicamente emergencia social para no salir de casa porque el mero hecho de que esté lloviendo. Es decir, que a la vista de todo este clima de excepción sostenida,
vivimos en la idea de que en cualquier momento nos cae un meteorito en la cabeza y por lo tanto, dado el peligro inherente a nuestra misma existencia, las lluvias amenazantes, los terremotos, los incendios, los extraterrestres, sentimos tal pavor que no nos queda más que reafirmar milenarista y adventistamente nuestra fe en un estado crecientemente cibertrónico que nos salve por vía de algoritmos inteligentes e inteligencia artificial de nuestra natural decadencia. Por eso estamos usando de un vocabulario sin saberlo, crecientemente religioso, usando de acciones más fideístas, entregando nuestras cotas sagradas de libertad, típicas de nuestras repúblicas liberales, en favor de nuevas pesadillas socialistas distópicas propias de la más erótica y autocomplaciente literatura de la ciencia ficción. ¿De acuerdo? Así que, si estáis escuchando, haced un esfuerzo activo en discrepar, en evitar las censuras, en autoinformaros, en discrepar de todo aquello que se haya declarado sacrosantamente por vía de los aparatos de verificación en las nuevas instituciones de censura. Descreed de las bombas atómicas, de la forma topográfica de la Tierra subvencionada, de las teorías del contagio, de todo aquello, de cambio climático, de la capacidad de instaurarnos nuestro propio género a través de una nueva ideología posmoderna, escatológica. Descreed de todo ello, intentad recuperar un vínculo personal con vuestra propia verticalidad, usad de la sabiduría perenne, intentad recuperar el legado sapiencial de los sabios para entender que sois en vuestra corporalidad una teofanía, que la unidad no debe dividirse ni en multiversos ni en gaitas espaciales, que la unidad está en nuestro corazón y podemos rastrearla en este sistema cerrado, terreno de juego hecho para la hierofanía, para la comunicación con la sacralidad a través de nuestras propias percepciones y nuestro propio derecho de nacimiento, sin extraterrestres, sin la mediación de implantes cibertrónicos, sin la necesidad de estar indagando en las profundidades infrainfinitesimales cuánticas del átomo, sin nada de eso, con ayuda de esto, del corazón y del rigor de la magia elemental, de las acciones, del fuego de la acción. Espero no haberos aturdido con tanta información, pero recordad que os quiero y seguiremos hablando en siguientes entregas. Nos vemos, supersapientes.